Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, fundador y CEO de Psicopolítica, experto en neuropolítica y campañas electorales. Y te quiero dar la bienvenida a este nuevo video donde analizaremos el debate técnico presidencial entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y de Perú Libre, el mismo que acaba de concluir hace unos minutos, hoy domingo 23 de mayo del 2021. La pregunta que todos nos hacemos antes de iniciar este video es ¿quién ganó el debate? Interrogante que resolveremos hacia el final de este análisis psicopolítico. Para realizar el presente análisis vamos a estructurar nuestra disertación sobre 4 puntos fundamentales. El primero de ellos, cómo fue la organización del debate. Un segundo punto que analizará cuál han sido los principales representantes de cada equipo técnico. Tercero, disertaremos acerca de las propuestas programáticas de ambos equipos para terminar con unas conclusiones finales. Iniciaremos comentando que el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de este proceso electoral en el cual existen ya dos finalistas que son el profesor Pedro Castillo por Perú Libre y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que llegarán el próximo domingo 6 de junio al balotaje final de la segunda vuelta en asocio con algunas organizaciones aliadas, ha tenido como fruto este primer debate técnico entre los equipos de ambas fuerzas políticas y el próximo domingo culminará cuando tengamos frente a frente a ambos líderes finalistas en un debate ya no de equipos técnicos sino de candidatos. La organización del Jurado Nacional de Elecciones tuvo una conducción muy acertada, casi magistral, a cargo del conocido analista político y abogado Luis de la Puente, excepto por algunos errores de dicción que confundió, por ejemplo, cuando presentó a Carlos Bruce, en lugar de decir que provenía de Fuerza Popular, dijo que era representante de Perú Posible, que ha sido la primera casa política con la que se hizo conocido este político. Pero al margen de, y en algunos momentos también, cuando en lugar de decir a los candidatos que le restaban algunos segundos, le decía minutos, creemos que la conducción ha sido bastante acertada, casi magistral, como decimos, muy bien manejada. Supo manejar también el ímpetu de los contrincantes, porque en muchos bloques los miembros de cada equipo técnico entraban en debates cargados de mucha tensión que ponían en riesgo la continuidad del bloque que estaban desarrollando. Supo manejar los tiempos, supo manejar el tema de las tensiones de los candidatos de los equipos técnicos, y nos parece que el debate, de acuerdo a la metodología que se estableció, no favoreció a ningún equipo técnico, ¿no? Ambos equipos técnicos tuvieron las mismas condiciones de igualdad, las mismas condiciones de participación. La metodología no fue favorable para una en detrimento de otra. Tuvieron los mismos tiempos, tuvieron las mismas facilidades, y creemos que la estructura y la metodología del debate fue un tema que se manejó con mucha objetividad y neutralidad. Con relación a los integrantes de los equipos técnicos que presentaron ambas fuerzas políticas, ya conocíamos días anteriores a este debate quiénes iban a ser los participantes en cada uno de estos bloques que habían sido establecidos y consensuados por ambas fuerzas políticas en 6, ¿no? Ya conocíamos quiénes eran los representantes tanto del equipo técnico de Fuerza Popular como del equipo técnico de Perú Libre. Fuerza Popular probablemente tuvo muchas resistencias cuando presentó a su equipo técnico, que no necesariamente este equipo técnico ha sido el que elaboró el plan de gobierno que fue presentado al Jurado Nacional de Elecciones para su inscripción, ¿no? Ojo, el equipo técnico que presenta Fuerza Popular y que también presenta Perú Libre probablemente no hayan tenido mucho que ver
con la elaboración de los planes de gobierno. Por el lado de Fuerza Popular tenemos que decir que hubo mucha resistencia cuando presentó su equipo técnico y los comentarios que recibió fue de que tenía políticos reciclados de otras tiendas. Por ejemplo, el caso de Luis Carranza, que había sido ministro del gobierno, del segundo gobierno de Alan García, Fernando Rospigliosi, también que había sido ministro en el gobierno de Toledo, Carlos Brus, que había sido ministro en el gobierno de Toledo, y algunos otros miembros que había la candidata a la segunda vicepresidencia, Patricia Juárez, que provenía de las filas de Solidaridad Nacional, que había sido teniente alcaldesa de Lima cuando Luis Castañeda Alonso fue alcalde. Igual Nano Guerra García, que también había estado en una vereda política de oposición al fujimorismo. Y por el lado de Perú Posible, traía a muchos técnicos y personajes no muy conocidos. El más conocido de ellos era el ex fiscal Avelino Guillén, que precisamente fue quien sentenció a Alberto Fujimori en varios de los procesos judiciales que se le abrió al expresidente. Entonces teníamos por un lado gente conocida y reciclada para muchos sectores de la opinión pública y por otro lado un equipo no tan conocido, casi desconocido, excepto una de sus figuras. Con relación a las propuestas programáticas que hemos escuchado durante los 6 bloques, creemos que ambos equipos aún se encuentran en deuda. El equipo de Fuerza Popular probablemente fue mucho más técnico, fue más programático y más propositivo que el equipo de Perú Libre. En Perú Libre escasearon las propuestas técnicas concretas, se habló mucho de aspectos genéricos, de generalidades. En algunos casos no se tenían las ideas muy claras y creemos que es el resultado también un poco de la improvisación, de la informalidad, de conformar un equipo de emergencia a última hora. Por el lado de Fuerza Popular, una de las ventajas que mostró esta tienda política fue precisamente que el 50%, es decir, 3 de los 6 miembros del equipo técnico no solamente tenían amplia experiencia en gestión pública, sino también que habían sido ministros, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Luis Carranza Piedra, que ha sido uno de los valores más altos de este debate técnico, que no solamente fue exministro del segundo gobierno de Alan García Pérez, sino también ha sido director ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento. Carlos Brus, que ha sido ministro de Vivienda de Alejandro Toledo y que luego pasó a las filas de Peruanos por el Cambio con Pedro Pablo Kuczynski. Y también tenemos a otro personaje también conocido que ha sido Fernando Rospigliosi, que fue ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo. En el caso de Perú Libre, el único conocido era el fiscal Avelino Guillén. Entonces, esta experiencia nutrió mucho, creemos, al equipo técnico de Fuerza Popular y le dio más consistencia, más seguridad. Hizo que estos personajes que conocieron ampliamente sus despachos cuando se desempeñaron como ministros tengan no solamente propuestas más concretas, sino también más viables. El valor más alto, como lo vuelvo a repetir, de todo el debate nos parece que fue Luis Carranza, frente a los miembros del equipo técnico de Perú Libre, que no necesariamente todos, en muchos casos tenían ellos experiencia en la gestión pública, pero no se encontraban al nivel de sus oponentes de Fuerza Popular. Hemos considerado que muchas de las propuestas que hemos escuchado han sido, digamos, propuestas que les escuchamos en algunos casos a Keiko Fujimori en el debate que se realizó en Chota, pero han sido mejor elaboradas, más trabajadas. Temas claves del debate, consideramos que todos los temas eran importantes, desde el primer bloque, que era reforma del Estado, donde las primeras contrincantes, las primeras personas que debatían eran mujeres y que se salieron largamente del tema.
En el caso de Dina Boluarte de Perú Libre se dedicó a hablar de la nueva constitución, de la asamblea constituyente, de la propuesta de una reforma de Estado política, económica, del sistema de justicia, aspectos genéricos, generales de una reforma del Estado. Por su lado, Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, apeló a su experiencia municipalista y enfocó el tema de reforma del Estado en el ámbito municipal, desde los gobiernos regionales y gobiernos locales. Tampoco tuvo una mirada integrada del Estado, ¿no? Habló en algún momento de un Estado cercano al ciudadano, efectivo, eficaz, de cosas que ya están establecidas en lineamientos de lo que es la reforma del Estado que ya existen, y no hubo muchas cosas nuevas. En términos generales, creemos que los equipos técnicos han mejorado un poco las propuestas sueltas que llevaron los candidatos al debate de Chota, sobre todo en el caso de Keiko Fujimori, que en esa ocasión fue mucho más propositiva que Pedro Castillo, ¿no? Keiko Fujimori en el debate de Chota tuvo muchas propuestas, no paró de comentar las propuestas que le dictaban también su equipo de trabajo, y ahora estas han sido mejor elaboradas. En el segundo bloque, cuando se habló de uno de los temas claves de esta campaña, que es el tema con recuperación económica y reducción de la pobreza, creemos que la experiencia internacional que tiene Luis Carranza lo llevó a tener un desempeño muy alto, ¿no? Porque no solo habló de muchas propuestas, sino también dijo el cómo se podría lograr. Es que él es un tecnócrata que conoce ampliamente el tema económico. Sin embargo, dentro de la gran experiencia que tiene Luis Carranza, no sabemos si lo hizo por no hacer quedar mal a Keiko Fujimori, o lo hizo porque él también está de acuerdo, porque también si obviamente él asume la posición que tuvo la lideresa de Fuerza Popular en el debate en Chota, es porque está de acuerdo. También dentro de las propuestas programáticas, concretas, viables que tuvo Luis Carranza, se encuentra una de las que consideramos las más populistas en ese debate de Chota, que fue el otorgamiento de dinero efectivo, ¿no? De presupuesto del canon a los pobladores. O sea, esa propuesta del otorgamiento del 40% del canon a los pobladores, del otorgamiento del 40% de dinero en efectivo del canon a los pobladores, también la suscribió Luis Carranza. Habló también de la duplicación de pensión 65, de pasar de medio millón de beneficiarios a una cobertura universal hacia el 2026, y incrementar el programa Juntos en 50%, y otras propuestas muy interesantes que reforzaron lo que ya había adelantado Keiko Fujimori en el debate de Chota. De parte de Perú Libre, creemos que el excongresista Juan Pari tuvo un desempeño bastante genérico, bastante limitado, que no conocía en comparación a Luis Carranza el tema de reactivación económica y de recuperación y de disminución de recuperación económica y reducción de la pobreza al nivel de su opositor. El tercer bloque estuvo dedicado al tema de salud y manejo de pandemia, y aquí sí consideramos que desde nuestra perspectiva el doctor Ceballos tuvo un mejor desempeño que el doctor Recoba, que era representante de Fuerza Popular. Se habló muchos de los temas que hablaron ambos eran cosas ya conocidas. Por ejemplo, por el lado de Fuerza Popular, el bono oxígeno. La novedad en el discurso del doctor José Recoba probablemente haya sido la articulación, ¿no?, del primer nivel de atención, la implementación de un programa de salud mental comunitaria que nos parece interesante, articulado a este primer nivel de atención de salud, vacunas al 100% de la población hacia el 30 de noviembre de este año. No dijo cómo lo iba a hacer. Fortalecer las primeras líneas de
de intervención para que los hospitales no se saturen. Y por el lado de Perú Libre tuvieron propuestas técnicas también bastante interesantes. Una de ellas es restituir la salud como derecho universal que no se encuentra en la actual constitución vigente que se proclamó en 1993 y otras propuestas también que fortalecieron en este aspecto. Consideramos que si bien los dos primeros bloques, el primer bloque tal vez podríamos decir que entre Patricia Juárez y Dina Boluarte hubo una especie de empate. En el segundo bloque, ampliamente, Luis Carranza se superó a Juan Pari. En el tercer bloque me parece que el doctor Ceballos tuvo alguna ventaja sobre José Recoba. En un cuarto bloque que se habló de infraestructura, desarrollo regional y regionalización, consideramos también que la participación de Carlos Brus, de acuerdo a la experiencia que él tiene como político, como funcionario público, fue superior a la del ingeniero Alencastre, ¿no? Tuvo propuestas muy técnicas y además el manejo de casuística, de estadística, le dio una ventaja significativa en este versus. Un quinto bloque estuvo dedicado al tema de seguridad ciudadana y orden interno. Por el lado de Fuerza Popular, el representante fue Fernando Rospigliosi, que conoce ampliamente el sector, ex ministro de Alejandro Toledo, y por el lado de Perú Libre, el ex fiscal Avelino Guillén. Aquí consideramos que si bien tuvo Fernando Rospigliosi alguna ventaja cuando habló de una reforma policial, de fortalecer la capacidad de las comisarías, cosa que también había adelantado Keiko Fujimori en el debate de Chota, creemos que la propuesta de Avelino Guillén no fue menos importante cuando habló de una política de prevención del crimen organizado. Hubo mucha tensión también entre estos personajes, ya que cuando hablaron de temas de crimen organizado y cuando hablaron de temas de corrupción, que no necesariamente pertenecía a este bloque, porque se estuvo hablando de seguridad ciudadana y orden interno, pero aquí también hubo una participación equilibrada de ambos expositores, donde tuvieron una participación destacada y creemos que aquí más o menos lo que sucedió en el debate de Chota con Pedro Castillo cuando en el bloque de corrupción tuvo la oportunidad de liquidar a Keiko Fujimori y no lo hizo, aquí también nos parece que el doctor Avelino Guillén se le pasó la oportunidad, la tuvo muy cerca de hablar de cosas que podían descalificar al equipo técnico de Fuerza Popular por los antecedentes del expresidente Alberto Fujimori en temas de corrupción, en temas de criminalidad y en temas de crimen organizado, ¿no? Un bloque final correspondió al tema de medio ambiente y desarrollo sostenible. El representante de Fuerza Popular fue Nano Guerra García y Celeste Rosas por Perú Libre. Nano Guerra García apeló a su experiencia de emprendedor, de la experiencia que tiene en la gestión de MIPES, de pymes, y Celeste Rosas habló más de su experiencia profesional. Creemos que ambos no se encuentran muy ubicados en el tema, pero probablemente el manejo mediático y el manejo escénico que tiene Nano Guerra García lo llevó a tener una mejor performance. ¿A qué conclusiones podemos arribar después de este breve análisis psicopolítico de este debate técnico presidencial? Una primera conclusión que consideramos pertinente comentar es que ambos equipos aún se encuentran en deuda con la opinión pública. Si bien la propuesta técnica del equipo de Fuerza Popular ha sido más programática, ha sido una propuesta con contenidos más ricos, probablemente con un mayor nivel de viabilidad de las propuestas programáticas,
No quiere decir tampoco que haya sido una gran exposición de todas las soluciones que necesita el país en los temas de los bloques que se establecieron. No estoy hablando de propuestas para todos los problemas que tenemos como país, por cierto, sino que estamos hablando solamente de los 6 bloques que se abordaron. Entonces, por el lado de Perú Libre, desafortunadamente la impresión que tenemos es que pesa mucho aún en Perú Libre el no haber tenido un plan de gobierno propuesto para estas elecciones, porque Perú Libre lo que inscribe al inicio como requisito para su registro e inscripción para participar en estas elecciones es el ideario de Perú Libre. Entonces, hay muchas diferencias entre un plan de gobierno y un ideario. Sin embargo, el ideario fue aceptado como plan de gobierno por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora está pesando mucho porque en varios de los pasajes por lo menos, Carlos Brus, Patricia Juárez, Fernando Rospigliosi, han hecho alusión al ideario de Perú Libre como el plan de gobierno y han presentado que no tenían muchas alternativas en los temas que eran abordados. Este es uno de los errores políticos que suelen pasar factura a las organizaciones políticas que no han tenido un trabajo efectivo previo a las elecciones. En conclusión, ambos equipos, si bien Fuerza Popular, el equipo técnico de Fuerza Popular ha tenido una mejor presentación, ha elaborado mejor sus contenidos, sus propuestas programáticas en cada uno de los bloques y los ejes temáticos en el que consistió este debate, también ha cumplido, ¿no? Ha cumplido con las expectativas de la ciudadanía, pero no necesariamente estas propuestas son las más desarrolladas. Probablemente tengamos algo concreto para el momento que se está viviendo. Con relación a los enfrentamientos, diremos que el equipo técnico de Fuerza Popular sacó amplia ventaja de su experiencia en gestión y administración pública. Nuevamente comentamos que 3 de los 6 integrantes, el 50% de su equipo, tenía experiencia a nivel de cargos ministeriales, a diferencia de Perú Libre, que no había tenido personas. Si bien tenían experiencia en la gestión pública, no tenían experiencia a ese nivel. En el debate entre las dos candidatas a las vicepresidencias, por un lado Patricia Juárez fue más programática, más técnica, más propositiva, y Dina Boluarte fue más política, más crítica, más incisiva, estuvo vestida de blanco, enseñó las manos limpias, se expresó en quechua y conectó mejor con la población, con la audiencia. Creemos que en el debate también otra conclusión, podríamos decir que si bien Fuerza Popular estuvo más orientado a los aspectos técnicos, Perú Libre tuvo un enfoque más político que técnico. ¿Quiénes son los valores más altos en este debate? El valor más alto en este debate, sin duda alguna, es Luis Carranza, de Fuerza Popular. Otros valores altos de Fuerza Popular han sido precisamente los que han tenido la condición de ministros en otros gobiernos, Carlos Brus, Fernando Rospigliosi. Por el lado de Fuerza Popular, el valor más alto nos parece Hernando Ceballos, que fue el médico que participó en el bloque de salud y manejo de pandemia. Me parece que ese fue uno de los bloques que Perú Libre puede decir que tuvo una mejor performance. También Avelino Guillén y Dina Boluarte, que puso la cuota política que siempre es necesario en un debate. Si bien el debate es técnico, no necesariamente el 100% del debate y de las propuestas tienen que ser técnicas. Algunas cosas tienen que tener un sello político. Con relación el balance final que podemos hacer de este debate, ¿qué podemos señalar? Que obviamente deja un saldo muy positivo para Fuerza Popular, pero que tampoco en este debate vemos a Perú Libre como un perdedor. ¿Por qué? Lo voy a decir a continuación, porque precisamente una de las
cosas que se le inquirió a Pedro Castillo y que tal vez por ese motivo empezó a reducir su intención de voto, ahora ya no va a ser una tarea pendiente porque ya presentó un equipo técnico. Ahora que el equipo técnico no haya tenido pues la performance que hubiera querido, ese es otro cantar, ¿no? Más aún a 2 semanas de las elecciones, por lo menos Castillo ya sacó al equipo técnico que muchos decían que no tenía, ¿no? Sobre todo la lideresa de Fuerza Popular. Se vio a un equipo técnico mejor parado, mejor puesto, mejor preparado, con más experiencia, con más contenidos programáticos, más contenidos viables, frente a un equipo de Fuerza Popular, frente a un equipo de Perú Libre, más informal, armado a última hora, el producto pues de la improvisación. Y finalmente nos preguntamos cuánto ayudará el resultado de este debate para las elecciones, para incrementar la intención de voto a favor de la candidata de Fuerza Popular, que de acuerdo a las encuestas publicadas hoy y realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos, que no es una encuestadora más, sino que es un centro de investigación de mucho prestigio. Algunos podrán comentar que el IEP, bueno, tiene cierta afiliación de izquierda, pero no deja de ser un centro de investigación técnica. Consideramos que estos 10 puntos, porque de acuerdo a las encuestas publicadas hoy día 23 de mayo del 2021, Pedro Castillo se encuentra a 10 puntos por encima de Keiko Fujimori. Pedro Castillo con 44 y Keiko Fujimori con 34. Es decir, que Pedro Castillo está a menos de 6 puntos o a 6 puntos, descontando los decimales, de ser el nuevo presidente del Perú. Creemos que el debate va a tener una doble lectura, porque el debate está orientado precisamente para ganar ese bolsón del 12%, ¿no? 44 de Castillo versus 34 de Fujimori, suman 78%, ¿no? Y hay un 12 más 10% entre votos nulos y votos blancos y viciados, hay un 22% que queda aún por conquistar. Ese 22% se va a reducir seguramente en los últimos días para tener una intención de voto a favor, ya sea de Castillo y a favor de Keiko Fujimori. El impacto que tiene este debate es más favorable para Keiko Fujimori. ¿En qué niveles? En los niveles socioeconómicos A, B y C. Y para los niveles D y E, el debate no necesariamente tiene que ser un factor que atraiga más un candidato sobre otro, ¿no? O sea, que no necesariamente la lectura del debate es la misma, es lineal para todos. En algunos casos seguro que va a ser más atractiva para algunos niveles y en otros, para algunos niveles socioeconómicos, no tanto. Además, que quienes ya decidieron su voto es un poco difícil, los que van a votar por Keiko Fujimori, los que van a votar por Pedro Castillo, que cambien sus votos en favor del otro candidato. Entonces, en conclusión, tenemos que este debate ha sido una puesta en escena interesante para ver cómo están los equipos técnicos, que no necesariamente fueron los que participaron desde un inicio en la elaboración de las propuestas de gobierno de estos candidatos, de los planes de gobierno de estos candidatos, y ahora ya sabemos que en estas 2 semanas se van a definir. Esperemos que haya cada vez menos que el bolsón de indecisos y de votos en blancos, nulos y viciados se reduzca. Una de las fortalezas de este debate es que puede llegar a encaminar y reducir ese tipo de respuestas de incertidumbre que aún existen en la población. Nos vemos pronto en un próximo video. Muchas gracias.